Buenas tardes compañeros y profesora Lidia. A continuación, con mi compañera Ruth Janet Vaquero, vamos a dar respuesta a las preguntas de la tarea de unidad. Primera pregunta. ¿Qué es la ISAT-G? La ISAT-G en inglés, General International Standard Archival Description, que significa Norma Internacional General de Descripción Archivística. Esta norma fue publicada por el Consejo Internacional de Archivos. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las reglas de descripción multinivel? Las reglas de descripción multinivel son 4. Primera, descripción de lo general a lo específico. Segunda, información pertinente para el nivel de descripción que se esté realizando. Tercera, vinculación de las descripciones. Y cuarta, no repetición de la información. Tercera pregunta, ¿cuáles son los elementos de descripción? Los elementos de descripción son área de identificación que contiene código de referencia, título, fechas, nivel de descripción, volumen y soporte de la unidad de descripción. Área de contexto, nombre de los productores, historia institucional, una reseña biográfica, historia archivística y forma de ingreso. Área de contenido y estructura. Contiene alcance y contenido, valoración, selección y eliminación, nuevos ingresos y organización. Área de condiciones de acceso y utilización. Condiciones de acceso, condiciones de reparación, lengua y escritura de la documentación, características físicas y requisitos técnicos, instrumentos de descripción. Área de documentación asociada. Existencia y localización de los originales, existencia y localización de copias, unidad de descripción relacionada y la nota de publicaciones. Área de notas, que contiene las notas. Y por último, el área de control de la descripción, que contiene la nota del archivero, las reglas o normas y la fecha de la descripción. Cuarta pregunta. ¿Qué dice la norma internacional de funciones? Describe las funciones asignadas o realizadas por los productores de la documentación. En la hojita tenemos una pequeña representación de lo que consiste la norma. La función es el nivel superior de un cuadro de clasificación. Se sustenta en los documentos y a partir de ella se definen las series. Quinta pregunta. Refiera acerca de la vinculación de las funciones con las instituciones, los documentos de archivo y los otros recursos. La vinculación de las funciones con las instituciones, los documentos de archivo y los otros recursos son: identificar la forma autorizada del nombre, el título de la entidad relacionada, la naturaleza de la relación y las fechas de la relación. Sexta pregunta. Explique en qué consiste la ISDIAC, norma internacional para describir instituciones que custodian archivos. Esta norma proporciona las reglas generales para la normalización de la descripción de instituciones que conservan fondos de archivo y permite: primero, proporcionar directrices prácticas para identificar las instituciones que detectan los fondos de archivo. Segundo, crear directorios y o listas autorizadas en las instituciones que custodian los fondos archivísticos. Y tercero, establecer enlaces con las listas autorizadas entre las bibliotecas y los museos.
¿Cómo se da la vinculación de la institución que custodia los fondos de archivo con los recursos archivísticos y sus productores? La vinculación se da en primer lugar por medio de un título e identificador del recurso archivístico, confrontado, cuyo objetivo es precisamente identificar los recursos archivísticos relacionados, estableciendo un vínculo entre la institución que custodia los fondos con la descripción de los recursos archivísticos relacionados, siempre y cuando estos existan. Para esto se debe cumplir una regla que consiste en reseñar el identificador único y el título de los recursos archivísticos relacionados. En segundo lugar, tenemos la descripción de la relación, que tiene como objetivo identificar la naturaleza de la relación entre la institución detenedora y los fondos o colecciones que conserva conforme a un cuadro o criterio de clasificación. Para este ítem, la regla que se debe cumplir es clasificar la relación entre la institución detenedora y los fondos y colecciones, aplicando un cuadro de clasificación. Luego tenemos las fechas de la relación entre la institución que conserva los fondos de archivo y los recursos archivísticos vinculados. En este ítem la regla es consignar la fecha pertinente relativa a la relación entre la institución que conserva los fondos de archivo y los recursos archivísticos vinculados. Finalmente están las formas autorizadas del nombre e identificador del registro de autoridad relacionado. Su objetivo es identificar a los productores de los documentos de archivo vinculando la descripción de las instituciones con la descripción del productor de los documentos relacionados. La regla que se debe cumplir es consignar la forma autorizada del nombre y el identificador del registro de autoridad del productor de los documentos de archivo relacionados. Octavo, ¿cómo se manejan los documentos electrónicos y el manual del archivero? Para el manejo de los documentos electrónicos y el manual del archivero se deben identificar los principios archivísticos, determinar las consideraciones estratégicas, elegir el modo de implantación, abordar cuestiones técnicas y desarrollar aptitudes específicas. Además, para poder enfrentarse con los documentos electrónicos, se deben adoptar y promover lo descrito en la norma ISO 15489-1. Analizar las cuestiones relacionadas con la estrategia archivística y de esta forma ofrecer un marco para el desarrollo de un plan táctico para ejercer influencia en esta materia. Identificar las cuestiones tácticas, desarrollar las capacidades técnicas para alcanzar los objetivos, evaluar y desarrollar las aptitudes necesarias y poner en práctica programas piloto para evaluar las aptitudes, ampliar la experiencia y aprender. En el manual del archivero también se presentan los contextos con los cuales se encuentran los archiveros, que son los archivos de reciente creación, los archivos ya establecidos pero que aún no han comenzado a trabajar con documentos electrónicos y los archivos con un programa primitivo de documentos electrónicos. Finalmente, menciona que hay algunos indicadores para evaluar y así determinar si un archivo ha logrado aumentar su influencia en el cumplimiento de sus objetivos con respecto a los documentos electrónicos. Noveno, ¿cómo debe ser la conservación a largo plazo? Primero se debe entender como conservación a largo plazo al tiempo superior a la descripción de la duración de la vida activa del sistema, tanto del hardware como del software, en que se produjeron los documentos aproximadamente de 5 años si se considera el ritmo de los cambios tecnológicos. Para alcanzar el objetivo de conservación de los documentos se debe considerar: primero, autenticidad. Aquí lo más importante es justificar que el documento es lo que pretende ser en todos sus sentidos, y en el caso de los documentos electrónicos debe contener la firma digital, y cuando se digitaliza debe cumplir con algunas características que lo hacen auténtico, como por ejemplo, y en el caso de Colombia, la firma digital. Segundo, la totalidad. Para que un documento esté completo se debe tener la plena confianza que no se ha añadido o eliminado elementos. Este requisito es muy similar a la autenticidad. Tercero, la accesibilidad. Cuando se hace referencia a accesibilidad, lo que realmente se requiere es tener una tecnología tanto de hardware como de software
que permita localizar los documentos y traducirlos a una forma que los sentidos humanos puedan trabajar con ellos. El cuarto es que sea procesable. Para que los documentos puedan ser procesados, se debe tener acceso a la capacidad de manipularlos, seleccionarlos y visualizarlos, empleando criterios apropiados para su conservación. Finalmente, los documentos deben ser potencialmente reutilizables. Un documento potencialmente reutilizable es aquel del cual es posible extraer información o permitir que interactúe con sistemas modernos de procesamiento de información. Se pueden cumplir estos requisitos conservando el hardware y el software. En cuanto a la relación con el sistema de acceso, se deben tener en cuenta los metadatos de tratamiento archivístico, los que se originaron junto a los propios documentos, de conservación permanente, que se añaden para facilitar el tratamiento de los documentos después de su producción original, y los técnicos, son aquellos que se necesitan para comprender y procesar los documentos. Otra consideración para tener en cuenta es la migración hacia nuevos soportes de almacenamiento, ya que se debe contar con un plan periódico para copiar los ficheros en nuevos soportes de almacenamiento. Pregunta número 10. Presente un cuadro comparativo de las leyes, decretos y acuerdos de las unidades anteriores. A continuación, les dejamos un pequeño cuadro comparativo con los acuerdos, decretos y leyes que hemos visto durante estas unidades, para aclarar un poco las dudas y conocer de forma resumida de qué trata cada uno. Esperamos les sirva y los comprendan tal como nosotras pretendimos hacerlo con esta presentación. ¿Por qué la normatividad internacional se aplica en Colombia? Esta normatividad se aplica en Colombia porque brinda muchos conceptos que pueden ser aplicados en las organizaciones por medio de las normas ISDF, ISAD-G y SDIAH, documentos electrónicos. Se expone de forma crítica cada norma, sus jerarquías y conceptos. Además, se exponen las normas y leyes del mundo para la implementación de procesos y procedimientos archivísticos. Punto 12. Presente 5 ejemplos de cómo elaborar una tabla de retención documental con la última legislación. En este punto también les dejamos un breve resumen de los 5 ejemplos que damos y la explicación de cómo se elaboró la tabla de retención documental con la última legislación. Bueno, compañeros, este ha sido la respuesta de Janie y de Ruth Janet de los 12 puntos del taller. Muchas gracias por la atención prestada y quedamos atentas a su retroalimentación. Nuevamente, muchas gracias.